Invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro que gentilmente leyera nuestro hermano Luis, Isaías capítulo 44, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Este pasaje es un pasaje maravilloso, muy sencillo. Sus divisiones naturales hablan de un emisor poderoso del mensaje, que es Dios. Habla de un receptor, que es su pueblo. Habla de una realidad y de una crisis que los hijos de Dios están experimentando. Pero habla de un Dios poderoso que promete renovar a su pueblo. Amén. Sí, Señor. Este pasaje es interesante. Dios conoce la realidad de su pueblo. Dios conoce las cargas que llevamos, conoce las heridas de nuestro corazón, conoce nuestras luchas internas, y Él tiene la solución para esas necesidades. Amén. El pueblo de Dios estaba tocando fondo. Las cosas estaban mal. El contexto de esto nos dice eso, ¿verdad? El pueblo de Dios se había rebelado contra Él. Pero a mí me llama la atención que aunque el pueblo se había rebelado, Dios lo seguía amando. Amén. Hermano, esto quiere decir que si tú y yo nos equivocamos, que si tú y yo cometimos errores, que si tú y yo nos hemos alejado de Dios, Dios nos sigue amando. Amén. Y hay esperanza para nosotros aquí. Entonces Dios dice que la realidad del pueblo era triste. Era como un desierto, dice, como un sequedal. Pero nadie está tan seco que Dios no lo pueda restaurar. Amén. Sí, Señor. Entonces Dios dice: ok, esta es tu realidad, y tu realidad te desequilibra emocionalmente, tu realidad te llena de temor, pero yo quiero decirte que no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Amén. Y quiero decirte que voy a hacer un milagro en tu vida. Voy a derramar aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Y después dice: ¿qué significa eso? Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Hermano querido, ¿no será que tú y yo necesitamos esta mañana que el agua del Espíritu llene nuestro corazón y nuestra vida? ¿No será que tu familia y la mía necesita que el agua del Espíritu inunde nuestros hogares? ¿No será que la iglesia de Shalom necesita ser inundada por el Espíritu Santo y levantarse poderosa para honra y gloria de Dios? Amén. Esa es la promesa de Dios para hoy. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. No tengas miedo, yo estoy contigo. Voy a derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra. Amén. La pregunta obligada sería esta cosa, ya se lee. No, sí está bien. La pregunta obligada sería: ¿te gustaría que el agua del Espíritu llenara tu corazón? Amén. Hermano, esto es importante lo que estamos tocando ahora. Permítanme presentar
un ejemplo de un antes y un después del Espíritu. Abra conmigo su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 30, vamos a ir rápido por el asunto del tiempo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Hermanos, este pasaje es interesante. Jesús dice: señores, van a ser escandalizados en mí. Y Pedro dice: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Pedro era sincero, amaba a Jesús igual que nosotros. Tomaron prisionero a Jesús esa noche, y mientras lo llevaban, dice el versículo 58 de este mismo libro, que Pedro, el que había prometido no negar al Señor, comenzó a seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios en algunos momentos de su experiencia siguen a Dios de lejos. Porque Pedro tenía miedo. Tenía miedo. Entonces llegaron, voy a resumir esto, a donde le hicieron el juicio a Jesús. Pedro iba pasando, lo ve uno de las muchachas que andaban por ahí y le dice: tú estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dijo Pedro? Yo a ese hombre no lo conozco. ¿Qué le parece? Y después Pedro se mueve de allí, lo encuentra otra muchacha y le dice a todos los que estaban allí: ese también estaba con Jesús. Y Pedro dijo: les juro que yo no conozco a ese hombre. Entonces Pedro se fue donde estaban los hombres, porque con las mujeres no se podía, con las mujeres no se puede, tienen un sexto sentido que los hombres no tenemos, y entienda eso. Si las mujeres tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos, ven lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Así que se acercó donde estaban los hombres y dice: bueno, estos son más tranquilos, son hombres. Y estaba calentándose ahí con ellos. Alguien se le queda mirando y le dice: oye, ¿tú eres de los que andaba con Jesús también? Pero yo no lo conozco. ¿Cómo no? Dice: pues si tu manera de hablar te delata. Hermano, alguien que camina con Jesús, sin darse cuenta, comienza a parecerse a Jesús. Sí. Nosotros no lo percibimos, pero los otros sí. Entonces dice: tu manera de hablar te delata. ¿Qué hizo Pedro? Le comenzó a hablar en jarocho. Sí, los jarochos allá en Veracruz en México, se caracterizan por ser majaderos. Así que Pedro comenzó a decir imprecaciones, comenzó a decir majaderías para que no lo confundieran con Jesús. Cuando dijo eso, el gallo cantó. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Y saliendo, lloró amargamente. Este es el primer cuadro. El cuadro A. El cuadro del fracaso. El cuadro de un hijo de Dios que niega a su Señor, que lo traiciona. El cuadro de un hombre hecho pedazos emocionalmente, porque la culpa lo estaba torturando por haber traicionado a su maestro. Pero la vida de un hijo de Dios no termina
cuando se equivoca. Sí, Señor. La vida de Pedro no terminó cuando negó a Jesús. Vamos a ver el otro cuadro. Y no voy a abundar mucho porque hay que avanzar. Hechos capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver el otro cuadro de Pedro. Y notemos, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 8, dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, y en ningún otro, dice el versículo 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo. ¿Notan la diferencia entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que se levanta poderoso ante las autoridades y testifica sin ningún temor de un Jesús que tiene mucho poder? Amén, hermano. Esta cosa me baja porque estoy apretando mucho. Hermano querido, ¿qué hizo la diferencia? La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo hace la diferencia entre los hijos de Dios que lo siguen de lejos y los hijos de Dios que lo traicionan y los hijos de Dios, hermanos, que lo niegan. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Hermanos que me escuchan en la iglesia de Charón, ¿te gustaría esta mañana ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Que Dios vea que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Que el río del Espíritu inunde nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia aquí en Charón. Amén. ¿Saben cómo podemos ser llenos del Espíritu? Abra conmigo su Biblia. Salmos 42, 1 y 2. Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña la forma de cómo nosotros podemos buscar la plenitud de Dios en nuestra vida. Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Número uno, queremos ser llenos del Espíritu. Tenemos que buscar a Dios de esta manera, con intensidad. Que Dios sea lo primero en tu vida y en la mía. Así lo buscaba David. Número 2, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo rápido. Hechos 2, del 1 al 4. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Son pasajes conocidos. Notemos, por favor, todos lo tenemos. Hechos 2, del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, un día, escuchen bien, un día los discípulos se unieron en el aposento alto
Y cuando estaban unidos, pidieron a Dios que cumpliera la promesa del Espíritu Santo. ¿Y saben qué sucedió? El viento sopló, el fuego descendió, y dice allí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios se unen y piden al Todopoderoso la presencia del Espíritu Santo, el viento sopla y el fuego desciende, hermano. Amén. Ese es el número 2. Vamos a unirnos y vamos a pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Amén. Número 3. Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Espero que todos podamos tenerlo. Notemos, por favor. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿De qué está hablando este pasaje? Dice que los hijos de Dios son los hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo nos pueda dirigir a nosotros hoy, hermano? ¿Será que pueda dirigir nuestra vida? Yo me maravillo. Yo cuando leo el libro de Hechos y veo al Espíritu Santo, se acerca a Felipe, le dice, júntate a ese carro. El Espíritu Santo hablando y dirigiendo, ¿nos podrá dirigir a ti, a nosotros hoy? ¿Sí o no? Hermano, miren, yo recuerdo hace años, como unos 30 años, era pastor en la ciudad de Aguascalientes, allá en México, la capital de ese estado. Y recuerdo que estaba llegando allí a esa ciudad, y como a las 2 semanas o 3 semanas me llegó el pastor William Baxter, que iba de acá de Estados Unidos en un motorhome. El pastor William Baxter fue uno de los primeros maestros, fue de los fundadores de la Universidad de Montemorelos. Él era piloto, él fue misionero también. Entonces él acostumbraba, ya era jubilado, ya estaba viejito, a trabajar todo el año acá en Estados Unidos, y después todo lo que juntaba lo usaba para sufragar sus gastos e ir a predicar a México. Y llegó, me plantó el motorhome enfrente de la iglesia, y cuando llegué en la noche me encontré que ahí tenía a ese visitante y me dijo, pastor, soy el pastor William Baxter y vengo a dar la segunda parte de una conferencia, porque la primera parte la di el año pasado. Digo, bueno, pues bienvenido. Ya lo saludé, lo abracé, platicamos. Entonces él dice, voy a hablar ahora de profecía, porque él fue maestro de escatología. Y bueno, ahí traía, en ese tiempo no había PowerPoint, así que en la parte de la pared de la iglesia que estaba detrás del púlpito puso unas maderas grandes y unos diagramas de todas las profecías que manejamos los adventistas, ¿verdad? Y ahí tenía todo. Y bueno, ¿y este viejo qué va a hacer con tanto diagrama? Bueno, él era maestro, no era un evangelista, era maestro, pero era un hombre poderoso. Así que comenzó a predicar, eran 2 semanas, y la gente venía. Y un día le dije, pastor, vamos a visitar a algunos hermanos, algunas visitas. Yo estaba llegando a ese distrito, y cuando descendimos del auto, de repente al otro lado de la avenida, vi a una maestra que era de la iglesia con su esposo. Y el esposo era un tipo agresivo, golpeaba a la maestra cada vez que iba a la iglesia. Y yo acababa de visitar a la maestra la semana anterior y le dije, pues si quiere hablo con su esposo. Me dijo, no pastor, le va a pegar. Le dije, a mí no me pega nadie, porque vieran cómo corro cuando tengo miedo. Entonces, hermano, ahí estaba el tipo mal encarado, y estaba yo observando
al señor al maestro, cuando de repente escucho una voz que me dice: ¡corre! ¡Abrázalo! ¿Qué? Y le dije al pastor Baxter, ¿a quién quiere que abrace? Me dijo: no, pues yo no quiero que abraces a nadie, yo no te digo nada. ¿Cómo? Y estaba platicando con el pastor cuando escucho la voz que me dice otra vez: ¡corre! ¡Abrázalo! Y yo, bueno, y volví con el pastor y le dije: pastor, ¿en serio? ¿A quién quiere que abrace? Me dijo: yo no te hablé. Y entonces recordé: bueno, y entonces ¿quién me está diciendo que corra y abrace a ese que le pega a la mujer? Y ¿saben? Entonces, por tercera vez, escuché la voz que me dice: ¡corre! ¡Abrázalo! Porque ya se va. Y hermanos, entonces recordé que hay una voz, la voz de Dios, que dirige a sus hijos para que hagan su voluntad. Dije: si no es el pastor Baxter, entonces o es el Espíritu Santo o me estoy volviendo loco. Hermano, corrí, me paré frente a aquel hombre, le dije: profe, ¿cómo está? Y se imagina que un desconocido venga, se pare frente a usted y lo abrace. Y no, pues el tipo se hizo hacia atrás y quería tirar golpes. Dije: tranquilo, profe, ¿sabe qué? Yo soy el pastor de la iglesia a donde asiste su esposa, y estamos teniendo unas conferencias para hombres como usted, le dije, no para cualquiera. ¿A qué hora son? Le digo así molesto: a las 7 en punto, hay que llegar a tiempo. Nos vemos a las 7, me dijo, y le dio el portazo al carro y se fue. Yo dije: no va a ir. Pero a mí me gusta llegar antes a la iglesia. Yo tuve el privilegio de formarme con misioneros americanos, y uno de los principios que me enseñaron es el valor de la puntualidad. Sí, esos no son como los mexicanos, son diferentes. Esos llegan a tiempo. Así que dije: no sea que se le haga tarde al diácono o a las mujeres, voy a llegar antes. Llegué como unos 20 minutos antes. Oiga, y estaba llegando a la iglesia cuando llega el profe. Yo dije: ¿vino? Y esa noche yo esperaba que el pastor Baxter, digo yo espero que este viejo hoy presente a Jesús poderoso, que lo saque de la profecía. Hermano, esa noche el pastor Baxter se la pasó hablando de las escuelas de interpretación profética. Que historicista, que preterista, que futurista y todo eso, y lo ilustró con las profecías. Y yo decía: que saque a Jesús. Sí, porque la gente necesita a Jesús. La profecía tiene su razón de ser, es el mapa de Dios que nos dice dónde estamos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es a dónde señala, que se llama Jesucristo. Entonces, oiga, y no salía el Señor por ninguna parte, y yo estaba, hijo, finalmente dije: no va a venir. Y el profe estaba: tome nota. Dije: no, pues está tomando nota para pelearle a la mujer y ya no venir. A la salida lo saludé, lo abracé, le dije: profe, lo esperamos mañana, y ya. Al otro día llegó, era jueves de la segunda semana, y le dije al pastor, o más bien el pastor no había hecho ningún llamado. Es que hay diferencia entre un maestro y un evangelista, y la única diferencia es esa sensibilidad que tiene el evangelista de escuchar la voz del Espíritu que te dice: tira la red, jala. ¿O no es así, pastor? El pastor es evangelista. Y así es la cosa. Oiga, y el pastor no hacía ningún llamado. Yo estaba desesperado y me metí por detrás. Ya era jueves y vamos a terminar, y no hace llamado. Me metí por detrás a la pila
y le jalé el saco por detrás. Le dije, Pastor Baxter, haga un llamado al bautismo, porque si no, pues entonces... Se me queda mirando y me sonríe. Era un santo. Se me queda mirando y me sonríe. Bueno, está bien. Ya, ¿me quiere? ¿Sí? Hizo así. Se puso en el púlpito así, para hacer el llamado. Grandote, era para americano. Curvadito, de ojos azules. Se le queda mirando a la gente. Le sonríe. Le dice, miren hermano, el pastor alemán quiere tener un bautismo el sábado. Así que si alguien quisiera entregarse a Dios, pase al frente, porque ya aprendimos que las profecías indican que Jesús va a venir. Y no he escuchado un llamado más flojo que ese. Yo estaba enojado. Fíjense, cuando uno no está con el, cuando uno no entiende. Ese día yo entendí que Dios no depende del talento de los evangelistas. Amén. Esa noche entendí que el Espíritu Santo puede usar al hombre más humilde y más sencillo y limitado que haya. Oiga, la gente comenzó a levantarse, hermano. La iglesia comenzó a llorar. Los hermanos también. Y pasaron casi 30 gente que querían bautizarse llorando. Amén. Y el primero que pasó fue el profe que le pegaba a la mujer. Hermano, ¿por qué? Porque había un hombre que estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Sí, no son los llamados elocuentes, no, es el Espíritu Santo, el evangelista por excelencia. Allí aprendí eso. Y después dije, y si no hubiera escuchado esa voz que me dijo abrázalo, y no hubiera abrazado a este, nunca hubiera venido. Esa voz nos habla esta mañana. Y nos dice, busca a tu amigo, ve a buscar a tu pariente, a tu familia, y tráelo esta noche para que se encuentre con Cristo Jesús. Amén. Amén. Número 4, Hechos 5:32. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Notemos. Hechos 5:32. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que le obedecen. 4 cosas. Buscar a Dios como lo hizo David, con esa intensidad comparada con el siervo cuando tenía sed. Número 2, unirnos como hijos de Dios para que el viento sople como en el aposento alto, para que el fuego descienda. Número 3, escuchar esa voz y dejarnos guiar por el Espíritu. Sí, Señor. Y número 4, obedecer las instrucciones del Señor. Hermano, recuerdo que cuando era evangelista del occidente de México, atendíamos 8 estados. Allá los centroamericanos y sudamericanos le llaman departamentos, no en Sudamérica son provincias, y acá en Norteamérica y México son estados. Eran 8 estados grandes. Y recuerdo que me tocó ir a una iglesia allá en el área de Michoacán, una iglesia vieja, como de 100 años. Y recuerdo que cuando llegué, le dije al pastor, oye, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuánto cree que vayamos a bautizar? El pastor me dice, hermano, yo creo que aquí no vamos a bautizar a nadie. ¿Cómo que no vamos a bautizar a nadie? Sí, me dijo, ya me conformo con que vengan los hermanos, me dijo. Digo, no, yo no me conformo con eso. Hermano, y les prediqué, ya no hallaba yo ni qué hacer para que se motivara esta gente. Y ahí, para motivarme, un hermano que estaba al frente me dice, pastor, ¿y para qué hacemos evangelismo si ya ni cabemos aquí? Aquí que hay en esta iglesia, aquí hay un problema.
le dije al pastor, reúneme a la junta directiva que necesito hablar con ellos después del culto. Pero pastor, no hay nada, mejor regresa. Digo, no, yo no vengo a regresar. Dios me trajo con un propósito. Yo no vengo a jugar al evangelismo. Yo creo que Dios tiene poder y esta iglesia se tiene que levantar. Oiga, ¿qué quiere, pastor? ¿Para qué nos citó? Número 1, para que le pidamos perdón a Dios por nuestra indiferencia y nuestra falta de compromiso. Vamos a pedirle perdón a Dios. Y número 2, para pedir al Señor que el Espíritu Santo mueva a esta junta directiva para que esa iglesia se levante. Amén. Y número 3, para que Dios nos dé los recursos, porque ustedes están chillando que no tienen nada. Así que, hermanos, nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios, le pedimos que el Espíritu Santo se moviera, y cuando nos unimos, el Espíritu Santo responde, ¿sabes? Amén. Les dije, ¿cuál es el mejor lugar de aquí, el más grande de esta ciudad? Pues la discoteca, dijeron, que está ahí en el parque. ¿Y creen ustedes que podamos conseguir eso? No, cobran muy caro, cobran carísimo, dice. ¿Quién conoce al dueño? No, pues este es amigo de él. Ok, este y este van a ir y le van a decir a ese hombre, al dueño, que nos facilite este lugar casi gratis porque no tenemos dinero. Sí, querían un dineral por diario, por 2 horas. Oiga, y fueron a verlo. Cuando fueron a ver al dueño de la discoteca y le presentaron el plan, dijo, miren muchachos, como no es asunto de negocio lo de ustedes, no les voy a cobrar ni un quinto. Nomás páguenle al que va a hacer el aseo. Hermano, ¿puede Dios o no puede? Amén. Pastor, aquí no viene nadie. Usted viene de Veracruz, del sur de México, y acá es diferente. Acá la gente no quiere. Hermano, ¿saben cuánta gente llegaba cada noche a visita? 500 gente. Amén. ¿Puede Dios o no puede? Amén. No, que aquí no se bautiza nadie y bautizamos 50. Amén. ¿Puede Dios o no puede? Amén. ¿Tiene poder el Espíritu Santo o no tiene? Ah, hermano, hace 30 años, tengo que terminar porque no, esta noche no van a venir aquí a este rollero. Hermano, vine por primera vez a este país, invité al pastor Víctor Collins cuando era yo evangelista del occidente, y el pastor Collins me puso una condición. Me dijo, mira, sí te voy a ayudar, pero tú me vas a ayudar a mí acá en Estados Unidos porque tengo muchos amigos, muchas iglesias donde me invitan a hacer evangelismo y yo no las puedo cubrir. Y me gusta tu estilo, ¿cómo predicas tú? Yo le dije que sí, para que fuera, pues yo no pensaba venir. Entonces, dejé el asunto de la visa, lo dejé un día antes. Digo, para si me dicen que no, ya no tenga yo le voy a decir, hermano, pues no me la dieron, y ya no se hizo. Fui y ese día amanecieron de mala, yo creo los de que dan la visa o la autorización, porque a todo el mundo regresaba. Y cuando me toca a mí, se me queda mirando la dama esa y me dice, ¿y qué va a hacer usted a los Estados Unidos? Digo, mira, me están invitando a un evento evangelístico, yo soy pastor. Ah, sí. ¿Y cuántos días? Pues me dijeron que 2 semanas. Ah, sí. Ok. Me dijo, tomó el sello, lo puso y me dijo, vete a tu evento. Y yo quería que me dijera que no, pero se me ocurrió, porque yo no sabía, nunca había venido para acá, viajar en mi carro de Guadalajara hasta Houston, Texas. Cuando llego a la iglesia, ya tenían la promoción, tenían una lona grande, tenían todo ahí. Y me encuentro con el pastor de la iglesia y el pastor se me queda mirando de pies a cabeza y me dice, oiga, pastor Alemán, ¿y usted de verdad es evangelista? Le dije, bueno, pues yo es lo que hago ahí en México. Pues me vio chaparrito, hermano. Y pues yo tengo un problema por el nombre que tengo. Yo tengo el nombre de un pariente que fue presidente de la República Mexicana. Y cuando la gente escucha mi nombre, Miguel Alemán, piensa en un hombre grande, de una personalidad. Y resulta que
Pues mírenme cómo soy, chiquito, hermano, pero picoso. ¿Saben, hermano? Óigame. Y me dice, mire, pastor, acaba de venir el doctor fulano hace no sé cuánto y bautizamos 3. Si usted me bautizara unas 4, casi le hago un monumento. Pero mire, yo, pues ya me vio, yo estoy chiquito, pero detrás de mí, le dije, hay alguien que es muy grande, infinitamente grande, dijo, se llama el Espíritu Santo. Y no le gustó. Y ya, no, pastor, que dígame la verdad, si no es evangelista para cancelar. Y pues no, el tipo estaba. Yo dije, bueno, yo qué fregón ando haciendo casi, no tengo tanto trabajo. Pero bueno, dije, ya estoy aquí. Y ya él salió, bueno, pues déjame predicar el sábado y hacer las cosas como yo las hago, ¿verdad? Lo que yo sé hacer, ¿está bien? Y ya prediqué. Al final, le dije a los hermanos, quiero que formemos grupos de 4 o 5 personas. Vamos a orar. Número 1, para que el agua del Espíritu inunde nuestra vida, inunde la iglesia. Y número 2, para que el Señor nos dirija a buscar a nuestros amigos, a nuestros familiares, y los vamos a traer. Hermano, el pastor dijo, este loco que está haciendo. ¿Saben? Esa noche tuvimos que salirnos de la nave principal porque llegaron 180 visitas que trajeron los hermanos. Y los llevamos al salón de usos múltiples porque no cabía ahí la gente. Ahí tuvimos la conferencia. Y cada día venía más gente, porque la gente que venía traía otro. Yo iba por 2 semanas y me tuve que me sacó el jugo ese viejo. Un mes completo me estuvo ahí predicando ahí. Entonces, él esperaba bautizar 4 cuando mucho. Y Dios nos permitió bautizar 45 personas. ¿Qué les parece, hermano? ¿Puede Dios o no puede? ¿Por qué no esta mañana nos unimos y buscamos la presencia del Señor? ¿Por qué esta mañana nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, que los cielos se abran, que el viento sople, que el fuego descienda y que cada miembro de la iglesia de Shalom sea lleno del Espíritu Santo? Y hermano, y que Dios nos dirija, porque ya dijimos que el Espíritu dirige, que el Espíritu nos dirija para traer esta noche los que han de ser salvos. Amén. ¿Qué les parece? Y lo vamos a hacer. Vamos a formar grupos de 5 o 6 personas y vamos a orar una oración en cada grupo para que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que Él dirija este evento, que no sea el pastor Rivera ni el pastor Alemán ni el pastor Cabrera que está aquí con nosotros, no, que sea Dios, el Espíritu Santo, el que mueva esto. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Así que vamos a hacer. Vamos a formar grupitos allí, nomás de pie, yo creo, porque no se puede de otra manera. Voltéense los que están en una banca hacia la otra y vamos a pedir a Dios que nos llene del Espíritu Santo, que nos dirija para traer a aquellos que no conocen a Dios. Y terminamos después con una oración final. Aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a pedirle al pastor Cabrera que Él nos dirija, que nos lleve al trono de la gracia y le diga al Señor que nos llene del Espíritu, pastor. Pastor Cabrera, llévenos al trono de la gracia, llévenos con Cristo Jesús y dígale al Señor
que nos llene del Espíritu Santo. Padre celestial, eterno y poderoso Padre que estás en los cielos, gracias porque te dignas como pecadores. Hoy pedimos perdón, señoramente, de nuestros pecados, porque tu Santo Espíritu pueda vernos. Estamos frente a la semana de evangelismo y queremos rogarte en una manera muy especial. En primer lugar, que lo bendiga al pastor hermano, que le des el poder del cielo para poder ser el instrumento que tú utilizas. Esté con cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, que humildemente reconozcamos nuestra necesidad de tu Espíritu, para que podamos acceder a las reuniones que podamos asistir. Esa necesidad de recibir el poder de lo alto para poder transformar nuestra vida y ser la luz que ilumina el sendero a aquellos que están a nuestro alrededor. Que tu bendición, que nos cuides y nos guardes con los méritos de Jesús los pedimos. solamente a los que van a llegar, sino también a los que están llegando. Gracias por escuchar la Biblia, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a tener una oración general para concluir. Inclinemos el rostro y oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendecimos y alabamos tu nombre esta mañana. Y rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos llenes del Espíritu Santo, Señor. Que el fuego, que el viento, que el agua, símbolos del Espíritu, sean una realidad de nuestra experiencia hoy. Señor, y la voz que dirige a los hijos de Dios, la voz del Espíritu, que nos mueva hoy para traer a tus hijos que no te conocen. Señor, te entregamos nuestra vida. Úsanos a todos esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos aquí en la tarde. No sé el horario, pero que el pastor se iba a dedicar. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Estamos gozosos porque estamos meramente comenzando y ya el Espíritu se está moviendo con un poder excepcional. Así que los esperamos esta tarde a las 6:30, hermanos, a las 6:30, para continuar con esta campaña poderosa. Pero ustedes que nos están mirando, no se queden ahí, vengan también, traigan a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hagan llamadas, hagan texto, inviten, que aquí está Jesús. En este lugar, dígale, vengan a ver lo que ustedes no han visto, vengan a ver cómo el poder de Dios se mueve en este lugar. Pero usted tiene que hacer su parte, así que inviten y nos vemos a las 6:30 por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga y a mí también.